¿Qué tal, mis hermanos? Un gusto poder saludarle y estar con ustedes acá nuevamente para compartir la palabra del Señor. Que tenemos una reflexión interesante, desafiante, sobre todo en los tiempos y las situaciones por las que hemos estado atravesando como personas, como el mundo entero, pero también sobre todo como hijos de Dios, como su iglesia. Y creo que es crucial estos tiempos para detenernos un momento y poder reflexionar sobre algunas cosas. Escuchas en la calle a muchas personas hablar sobre cómo hoy día han logrado poder valorar algunas cosas que quizás anteriormente no eran valoradas, como el tiempo, como la familia, el trabajo, la salud, etcétera. Y vemos cómo la gente hoy día dice, hoy puedo valorar esto debido a todo lo que hemos estado enfrentando. Entonces, si secularmente nos tomamos un tiempo para examinarnos, para examinar nuestras vidas, para examinar nuestras relaciones, creo que es justo y necesario también tomarnos un tiempo para en medio de esta situación poder examinar cómo está tu relación con Dios, cómo está mi relación con Dios y cómo estamos como iglesia en nuestra comunión con Dios. Entonces, en esta hora quiero compartirles esta reflexión, porque escuchas en la calle hoy día una frase muy común que se ha hecho ya popular de hablar de la famosa nueva normalidad. Si es que verdaderamente pudiéramos hablar de normalidad en medio de estos tiempos. Yo creo que muy pocas cosas podrán regresar a ser normales. Hemos perdido seres queridos, hay gente que ha perdido trabajo, en fin, muchas cosas que difícilmente creo que pudiéramos hablar de normalidad. Pero se menciona la famosa nueva normalidad. Ahora, la pregunta que me surge es, ¿cuál es verdaderamente la motivación de las personas de querer volver a hacer lo que hacían antes de la pandemia? Escucho personas como quiero volver a viajar, quiero volver a reunirme con mis amigos, quiero volver a salir, quiero tener la libertad de movilizarme. Y ves las motivaciones en el corazón de las personas acerca de por qué quieren regresar a una normalidad. Y aún nosotros, en medio de todo esto, cuando las iglesias también fueron restringidas en cuanto a las reuniones, y había un deseo y genuino en medio del pueblo del Señor de querer reunirnos, de querer volver a las iglesias, poder vernos, saludarnos, pero yo creo que también vale la pena examinarnos realmente por qué querer volver y regresar a lo mismo. Las cosas que el Señor permite en nuestras vidas, dificultades, desiertos que llaman algunos, en fin, situaciones diversas por las que pasamos, creo para mí que están diseñadas con el objetivo de que crezcamos, de que avancemos, de que maduremos, pero sin embargo pensamos en un momento en querer volver a hacer lo mismo. Y creo que lo que el Señor nos está llamando es a ir hacia adelante, hacia algo diferente. Algo estaba sucediendo en nuestras vidas que el Señor ha permitido que atravesemos por todas estas situaciones para avanzar, para crecer, para que algo diferente se produzca en nuestras vidas. Y podemos ver, por ejemplo, en Filipenses, podemos ver a Pablo en un momento dado hablando de su vida pasada, de cómo era él, de algunas cosas que hacía, hablando de cómo él se valía muchas veces de su propia sabiduría, de su propia fuerza, de sus habilidades, de cómo perseguía. Y dice que en el momento él consideraba que esas cosas eran buenas, valiosas,
Pero llega un momento de su vida cuando él se encuentra con Cristo que dice que ahora tiene por basura todas esas cosas por poder conocerle a él. Y es Pablo hablando, diciendo, o sea, ya no me interesa, ya no hallo valor en lo que antes hacía en mi vida pasada, sino que ahora tengo todo eso por basura, porque avanzo con el deseo de ¿qué? De conocer a él. Y después dice que aunque no pretende haberlo alcanzado todo y ser perfecto, dice, sigo adelante, dejando todo lo que quedó atrás, dice, y mirando hacia adelante con el objetivo de ¿qué? De lograr la meta por el cual fue el llamado. Y esa es la interrogante. ¿Cuál es tu motivación? ¿Cuál es tu objetivo frente a esta situación de querer que termine? Ay, ¿cuándo termina esto? Pero, ¿cuál es tu motivación? ¿Cómo está tu comunión con Dios? ¿Cómo está tu relación en este momento frente a cómo estaba tu relación con Dios antes de la pandemia? ¿Ha mejorado? ¿Está igual? ¿O en el peor de los casos ha disminuido, ha mermado? ¿Cómo está? Y yo creo que es algo importante que debemos reflexionar, porque si esto llega a pasar de alguna forma y tú y yo seguimos igual, hemos perdido la gran oportunidad que el Señor en medio de todo esto nos ha dado para conocerle más, para levantar nuestros ojos a Él, para fortalecer nuestra relación y nuestra comunión con Él, porque ese es el diseño, desde la creación, el diseño de un Dios de querer estar con su creación, de tener una relación. Y en estos tiempos donde hemos estado en casa, donde hemos tenido más tiempo, porque a veces la excusa es el tiempo, el trabajo y el afán, ahora lo hemos tenido. ¿Y cómo ha ayudado a eso a fortalecer nuestra comunión con Dios? ¿Ha incrementado? ¿Ha mejorado? ¿Cómo está? Entonces, creo que es un buen tiempo para detenernos a meditar y reflexionar sobre esto. ¿Cómo está mi comunión? ¿He crecido? ¿He madurado? ¿He sido transformado? ¿Cómo estamos? Entonces, esto es importante, hermanos, porque la Biblia habla de que las cosas no van a mejorar, sino que los tiempos cada día se van a poner más difíciles. Por lo tanto, nuestra comunión con Dios tiene que fortalecerse, tiene que crecer, tiene que madurar. Tenemos que madurar como iglesia, tenemos que madurar como individuos. Y si alguna de las cosas que ha traído esta situación es que hemos visto personas, lastimosamente, que incluso hoy día ya no se reúnen, hoy día ya no se congregan, hoy día ya no están con nosotros. Aún se hablan de estadísticas que al pasar esta pandemia, incluso muchas iglesias no regresarán a reunirse. Muchas iglesias tendrán que ser cerradas por diferentes razones. Entonces vale la pena reflexionar, vale la pena hacer un alto y reflexionar cómo está nuestra comunión con el Señor. Entonces, en medio de todo esto, como comentábamos hace un momento, vale la pena reflexionar sobre cómo está nuestra relación con el Señor, porque la Biblia muestra un pasaje bastante gracioso, pero con un mensaje tremendo, haciendo referencia, y lo traigo a colación, porque si nosotros pretendemos volver a lo que hacíamos antes, a cómo estaba nuestra vida antes de la pandemia, a cómo estaba nuestra relación antes de la pandemia, y si esa comunión, esa relación con Dios no ha mejorado, no ha crecido, no se ha fortalecido y queremos volver a lo mismo, en Proverbios dice que estaríamos reflejándonos en el pasaje, dice, como el perro vuelve a su vómito, así insiste el necio en su necedad. Miren la comparación que hace la palabra, así como el perro vuelve a su vómito, así el necio insiste en su necedad. Entonces, es cardíaco hacer esta revisión, esta reflexión, porque
yo no quiero ser reflejado bajo esta palabra, porque, repito, el diseño es crecer, el diseño es avanzar, el diseño es mejorar. Ahora, la pregunta es, y algo que ha traído en evidencia, que hemos podido ver en general, conversaciones y demás con algunas personas, es que se ha probado nuestra relación con Dios en base a si es una relación independiente o es una relación dependiente. ¿Cómo una relación dependiente? Porque hay personas, hay hermanos, hay creyentes que su relación con Dios, lastimosamente, se basa muchas veces, ¿okay?, en el servicio del domingo, por ejemplo. Entonces, hay gente que su relación con Dios es el domingo ir a la iglesia. Entonces, después de toda una semana de trabajo, de afán y de hacer esto o lo otro, ¿ok?, el domingo es como ese respiro y ahí voy a encontrarme con el Señor, a tener comunión con el Señor. Y se acaba el servicio del domingo y comienza una nueva semana de trabajo, de afán y que vuelve a lo mismo, como decía Proverbio. O sea, insiste, el necio insiste en sus propias necedades, pero el Señor quiere llevarnos a más. Entonces hay personas que su única comunión o relación con Dios era el servicio de los domingos. ¿Y qué pasa ahora que no nos podemos reunir? Cuando no nos podíamos reunir, algunas iglesias aún todavía están restringidas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo queda esa relación? ¿Qué pasa con esa persona que dependía del domingo? O una persona que, por ejemplo, dependía de una reunión de discipulado o de mentoreo. ¿Qué ha pasado todo este tiempo en el que no hemos podido tener ese contacto, en el que hemos sido restringidos? ¿Cómo ha quedado nuestra relación? Entonces, ese era como el momento de escape, de quizás leer la Biblia con tu mentor o con quien te discipula, pero ahora no puedo, entonces, ¿ahora qué hago? Y así diferentes situaciones que se han dado donde podemos ver que muchas veces tenemos nuestra relación con Dios basado en una dependencia de la iglesia, del servicio, del pastor, de mi mentor, de quien me discipula, en fin. Estamos dependiendo de algo para tener comunión con Dios, pero el Señor está requiriendo que tengamos una relación con Él independiente, personal, Él y yo, Él y usted. Y eso es necesario reflexionar. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Es independiente o tienes dependencia de algo o has sentido que te ha hecho falta algo en esta temporada, en este periodo? ¿Te ha hecho falta algo? ¿Has sentido que te cuesta? He conversado con algunas personas que dicen, Josué, he tenido periodos donde de verdad me ha costado tener comunión con Dios, orar. Estoy en la casa sin hacer nada, pero me cuesta. No logro conectarme. Entonces ahí dice, ¿pero qué pasa? Estábamos teniendo una comunión o una relación con Dios basada en una dependencia de algo o de alguien. Y el Señor quiere cambiar eso, el Señor quiere atraerte a Él, que le conozca en lo personal, una intimidad, una comunión verdadera. Y el mejor ejemplo de esta relación con el Señor, se pasaba y ponerles como ejemplo. Cuando vemos en Levítico 6 por allá, que vemos y se hacía referencia en un momento dado que se daban algunos ordenamientos, se comienza a hablar de cómo debía estar el fuego en el altar. Y la Biblia nos muestra de cómo los sacerdotes eran responsables de que ese fuego estuviera ardiendo todo el tiempo. No se podía apagar. Y eran los sacerdotes los responsables. Entonces usted y yo somos responsables de que el fuego del Señor en nuestro corazón esté ardiendo constantemente en ese altar. Pero si nosotros no tenemos una comunión, una relación independiente, donde usted tenga su altar personal, donde yo tenga mi altar personal, donde usted como familia tenga un altar familiar en su casa,
Entonces usted y yo somos responsables de que esa comunión, de que ese fuego de Dios que está en nosotros, como le decía Pablo a Timoteo, aviva el fuego del don que está en ti, que te ha sido dado. Entonces usted y yo somos responsables de eso. Pero si tenemos una relación con Dios dependiente de algo, va a ser muy difícil. Va a ser mermada esa comunión con Dios. Y vamos a ver, por ejemplo, cómo Jesús es el principal ejemplo, obviamente, para nosotros en todo, y todo apunta a Él siempre porque todo se trata de Él. Vamos a ver cómo el Señor nos enseña y nos muestra en la palabra cómo Él tenía esa relación íntima, única, independiente con el Padre. Y vamos a ver algunos pasajes para poder ver esto que me encanta. Entonces, podemos ver, por ejemplo, en Lucas capítulo 6, versículo 12, dice, cierto día, y por cuestión de tiempo, volvamos un poco al contexto, pero quiero ir a detallitos específicos. Dice que cierto día, poco tiempo después, Jesús subió a un monte a orar y oró a Dios toda la noche. Jesús tenía una tarea diaria bastante ajetreada. Las multitudes le seguían, hacía milagros, echaba fuera demonios, hacía de todo, pero siempre encontraba un tiempo para separarse, para alejarse. Como vemos aquí, dice, poco tiempo subió al monte a orar y pasó toda la noche orando. Hay otro pasaje en Lucas capítulo 5, en el versículo 16, y dice, así que Jesús muchas veces se alejaba al desierto a orar. Siempre había la intencionalidad de Jesús en pasar tiempo en oración con el Padre. Se alejaba, buscaba esa privacidad. Vemos otro pasaje en Juan. Vemos en Juan capítulo 5, versículos 19. Veamos qué dice aquí. Dice, entonces Jesús le explicó, les digo la verdad. El Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta. Solo hace lo que ve que el Padre hace. Todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. ¿Dónde veía Jesús lo que Él está diciendo? Que hacía lo que Él veía que el Padre hacía. En su momento de intimidad, en su momento de comunión, en ese todo el pasar la noche orando, en ese me alejo para orar, para estar en comunión. Ahí el Padre le revelaba lo que debía hacer, lo que debía hacer. Y aquí el Señor lo pone de manifiesto. Era una relación independiente de Él con su Padre, que le originaba a la vez una dependencia, pero del Padre. Y el Padre le mostraba todo. Hay otro pasaje también, por ejemplo, cuando Jesús va al Getsemaní y iba con los discípulos, deja ahí, se llevó unos que fueron con él, pero dice que él se fue y se apartó un poco más y ahí dobló sus rodillas y oró al Señor. Entonces vemos cómo Jesús nos muestra en diversos, y podíamos mostrar muchos otros pasajes, pero vemos cómo Jesús nos muestra su intencionalidad de tener una relación íntima, única, una comunión independiente con su Padre. Entonces, ¿cómo está? ¿Cómo está tu tiempo de oración? Tu tiempo ese de me alejo para estar a sola con mi Señor. Tu tiempo de cerrado la puerta, me voy a lo secreto. ¿Cómo está ese tiempo? ¿Está igual antes que la pandemia? ¿Ha mejorado? ¿Ha mermado? ¿Has crecido? Si no es así, entonces, si no ha crecido, si no ha madurado, creo que es el momento crucial para que eso cambie, porque es el llamado en los tiempos en los que estamos viviendo de parte del Señor a volvernos a Él. La Biblia dice, si mi pueblo, que es el que invoca mi nombre, se humillare,
A veces vemos esta situación y decimos, ay, es que el Señor para estremecer al mundo. Pero la Biblia nos muestra que el ordenamiento comienza por su casa, por sus hijos, por su iglesia. Así que el llamado en medio de este tiempo es para usted, es para mí, como iglesia del Señor. Tenemos que cambiar, tenemos que madurar, tenemos que crecer, tenemos que avanzar. Ese es el diseño para nosotros. Dice que nuestro diseño es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Ese es su diseño, ese es mi diseño. Entonces, creo que es justo que nos tomemos este tiempo para meditar y reflexionar cómo está nuestra comunión con Dios. ¿Qué ha generado este tiempo de necesidad, de angustia? ¿Nos hemos quedado allí? ¿Nos hemos quedado en el temor? ¿Nos hemos enfocado en eso? ¿O hemos crecido? ¿O estamos siendo intencionales en desarrollar nuestra relación con Dios? Y en esta hora quiero hacerte esa invitación. Ahí en casa, donde estás, donde te encuentres ahora, ¿cómo está tu comunión con Dios? Y aún si hay personas que nos ven o que nos escuchan y que quizás digan, pero yo nunca he tenido esa relación. Yo no sé cómo tener una comunión con Dios. Creo que este es el tiempo propicio para que abras tu corazón, para que levantes tu mirada al Señor y le digas, Señor, quiero tener una relación independiente, personal contigo. Quiero conocerte. No quiero volver a lo mismo. Quiero crecer, quiero avanzar, quiero madurar, quiero conocerte, Señor. Revélate. Pídele al Espíritu Santo revelación de la persona de Cristo para verle, para conocerle. Señor, si tenemos que decir, perdónanos, Señor, porque me he enfocado en la angustia, en el temor, en el virus, en lo que va a pasar y he dejado a un lado mi relación contigo. Y es mi invitación en esta hora, que el Señor traiga convicción, revelación a nuestro espíritu, a nuestro corazón y que podamos ponernos a cuentas con Él. Que sea un tiempo donde podamos decir, Señor, no quiero seguir igual, quiero crecer, quiero conocerte más, aquí estoy, heme aquí, Señor. Entonces, hermanos, en esta hora, de verdad, creo que es el tiempo preciso. No dejemos para mañana, para después, porque la Biblia lo dice y la situación ha demostrado que definitivamente el día de mañana no está garantizado para nadie. Entonces acerquémonos al Señor hoy, renovemos esa comunión con hoy y volvámonos uno con Jesús, volvámonos uno en esa relación íntima y personal como la que Él tenía con el Padre. Bendiciones, hermano. Gracias, Josué, por este mensaje. De verdad nos hace reflexionar en cómo está nuestra vida delante de Dios. Así que de verdad, este tiempo de pandemia ha tenido muchas cosas negativas, pero como veíamos a lo largo de la enseñanza que Josué nos estaba dando, hemos visto cómo hemos podido sacarle provecho a algunos y otros aprovechemos a partir de ahora. Ahora, tú dirás, bueno, yo la verdad no entiendo mucho de todo esto y cómo conocer y tener una relación con el Señor. ¿Qué tal si hacemos una oración en estos momentos para empezar a decirle al Señor, a Dios, quiero conocerte, Jesús, quiero conocerte más y que puedas impactar mi vida? Así que acompáñame a hacer esta breve oración. Jesús, en estos momentos reconozco y a través de este mensaje que he escuchado que debo desarrollar una relación contigo, más allá de lo que suceda alrededor o con una iglesia, saber que mi intimidad necesita ser fortalecida y crecer en ti. En estos momentos te invito a que tú puedas acompañarme a crecer y a este viaje que inicio hoy para adentrarme más en ti, en tu palabra y en la relación contigo. Damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. En este tiempo, la verdad, queremos que no nada más nos quedemos en este espacio, así que en el link de los comentarios hay uno para que puedas dejar tus datos si quieres que te contactemos para conocernos. No queremos que todo quede una transmisión virtual, sino que puedas aún pertenecer a un grupo donde podamos crecer, escucharnos y poder desarrollar una relación y ayudarte a crecer en tu relación con Dios. Gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana.